Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Pringles. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast que una temporada más volvemos a la carga y nuestro claim es Queremos Ayudarte, así que en este caso hablaremos del objetivo que solemos tener muchos en septiembre. Septiembre actualmente se ha vuelto el nuevo enero y cogemos o queremos coger nuevos hábitos, pero siempre surgen muchas dudas, muchos miedos. En este caso hablamos del orden en todas sus facetas, el orden en las finanzas, el orden en la casa, incluso en nuestra cabeza. Para ello contamos con una visita reincidente. En este caso hablamos de Mónica Perela. Mónica es experta en todo lo que conlleva la organización y además nos trae una sorpresa en este episodio. Lo primero, Mónica, muchas gracias por tu tiempo, que luego veremos lo valioso que es. Pues muchas gracias, Carmen, por invitarme de nuevo al podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchen y vamos a darles trucos y mucho ánimo para empezar con esos hábitos que siempre nos proponemos que queremos incorporar en nuestra vida y a veces se quedan por el camino. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y hablaba de una sorpresa justo al principio, hace escasos segundos. Creo que vamos a destapar esa sorpresa para que sea un poco el hilo conductor de este episodio y es algo que traes entre manos, que llevas trabajando en ello un año y que verá la luz, o que de hecho cuando se emita este episodio seguramente ya habrá visto la luz y nos servirá como, digamos, pistoletazo de salida para una presentación que harás también físicamente en el Espacio 360. Mónica, cuéntanos. Pues llevo un año y tú eres una de las impulsoras y culpables de que se haya hecho realidad, de que el método se haya vuelto algo físico y que, que a partir de septiembre la gente que quiera poner un poco de orden tenga un libro con todas las claves del método para poner orden en el tiempo, en el espacio y en el dinero. Vamos a empezar entonces, has estructurado muy bien en el tiempo, en el espacio y en el dinero. Cuando surgen, por ejemplo, mucha gente, de hecho, su agenda, hablamos de adultos, porque los niños sí que tienen el calendario de septiembre en adelante, muchos adultos comenzamos, digamos, el año laboral en septiembre. ¿Qué tips o consejos nos vamos a encontrar en ese libro, sin destapar demasiado para que los oyentes también se animen a comprarlo? Podemos tener en cuenta qué cambios podemos realizar en cuanto a nuestra agenda para mejorar, optimizar nuestro tiempo, que a veces decimos esa frase, ¿no? De no tengo tiempo para ir a hacer la compra, no tengo tiempo para ir al Más y Más. Pero ¿por qué nos pasa esto? Pues, ¿por qué nos pasa? Pues porque no priorizamos, no establecemos, no fijamos objetivos concretos y claros y qué es lo que queremos y al final nos dejamos un poco llevar por el día, por lo que quieren los demás y por las peticiones del resto de la gente. Entonces tenemos que sentarnos y concretar qué es lo que queremos nosotros conseguir y priorizar, darle importancia, poner delante lo que nosotros queremos y en función de esas cosas que nosotros queramos conseguir, organizar nuestro tiempo. Si queremos mejorar en cuanto a lo que es sacarle más partido a nuestro tiempo, y es muy interesante fijar 3 cosas claves que queramos hacer en el día para que esas 3 cosas se lleven a cabo y no nos dejemos llevar por el resto de los sucesos que puedan ir ocurriendo a lo largo del día. Si nosotros nos comprometemos con 3 cosas al día, esas 3 cosas van a salir y nosotros vamos a seguir avanzando en nuestros objetivos. Y el resto de las cosas que puedan pasar a lo largo del día, pues nos ocuparemos de cierta manera, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, si estamos ocupándonos de unas de esas cosas que son importantes para nosotros y, pues se cruza algo que podamos resolver en menos de un minuto, pues ahí vamos a ser un poco flexibles, nos vamos a ocupar de eso que podamos quitar en menos de un minuto y vamos a seguir con nuestro día. Pero fundamentalmente es poner delante lo que nosotros queremos y priorizar.
En el orden físico, que de hecho tenemos un episodio de otras temporadas en el que hablamos también de esto, sí que surge una cosa que no nos cansamos de repetir, lo hablamos en la anterior entrevista, y es el orden no es para mí. O sea, enfrentarnos al momento de perder esos, vamos a decir, hábitos o malos hábitos del desorden es muy difícil porque hay gente que considera que no está capacitada para ordenar. Entonces, al igual que pasa como en algunos momentos cuando entrevisto a nutricionistas, que el punto, digamos, de inflexión es cuando la gente entiende que sí que puede cambiar sus hábitos alimenticios, mando un mensaje de ánimo a todos aquellos que, porque hay gente que vive feliz en su desorden, que ellos dicen, yo no quiero ordenar, pero esa gente que de repente dice, yo no quiero seguir con la casa así, pero no soy capaz porque el orden no está hecho para mí. Efectivamente, o sea, el libro, tanto el libro como el servicio que yo presto, está dirigido a personas que tener su casa desordenada les produce frustración, les produce una incomodidad, se avergüenzan de su casa y no invitan a gente a su casa porque no vean su desorden o ante una visita inesperada no hace más que justificarse de esto está desordenado por el motivo que sea. Para esas personas que el orden les supone un problema, es para lo que he escrito el libro, porque incluso hay mucha gente que, como se avergüenza de su casa, hasta que entre un organizador profesional en su casa le puede suponer un problema. Entonces, para tratar de llegar a esas personas, para eso he volcado pues lo que yo haría presencialmente, pero en un libro para que ellos puedan incorporarlo o puedan hacerlo y llevarlo a cabo por ellos mismos. Sería un poco el símil que decíamos antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, a la gente le cuesta mucho enfrentarse a la báscula o al momento de decirle a un nutricionista tus hábitos. Pues lo mismo abrir su casa y entonces de esta forma, digamos que te conocen previamente el método y pueden aplicarlo incluso por sí mismos. Dentro de ese libro, un pilar muy importante que yo creo que va a ir ligado a los otros dos es las finanzas. Muchas veces nos quejamos porque ganemos X o X más Y que no llegamos a fin de mes. Esto, digamos que también va enlazado a ser desordenado. Sí, al final, no llegar a final de mes es no tener orden en nuestros gastos, no tener control sobre nuestros gastos. Y necesitamos tener control para saber cuánto dinero entra y cuánto dinero puede salir. Además, no tener orden en lo físico está íntimamente relacionado con no tener orden en lo financiero, en lo económico, porque si no tienes orden en lo físico y no sabes lo que tienes en casa, no sabes si te hace falta, si no te hace falta, si lo tienes, si no lo tienes, si lo compras duplicado, cuántas prendas o cuántas bombillas o cuántos botes de salsa de tomate tienes en casa. Y muchas veces incurres en más gastos de los necesarios por no tener orden. Y, consecuentemente, si no tienes control, puede ser que no llegues a final de mes. La maldita, ¿no?, frase, vamos a decir, de es que no llego a final de mes. Igual que no llego a todo, ando como pollo sin cabeza, que sería con el tiempo, con el dinero lo mismo. No llego a final de mes. ¿Por qué no llegas a final de mes? Porque no planificas tus gastos, porque te preguntas a final de mes dónde se ha ido el dinero, en lugar de preguntarte a primeros de mes dónde vas a poner el dinero. Eso iba a preguntarte, porque seguramente el orden está ahí, el organizar la agenda también, pero mucha gente en septiembre empieza con este año ahorro. Para esa gente que esté escuchando el podcast y que quiera empezar a, más que ahorrar, a organizar sus finanzas, ¿qué pequeños consejos le puedes dar? Así, digamos, una pincelada de lo que se van a encontrar en el libro, que ahí es donde lo verán más en detalle. Pues yo, fundamentalmente, lo que le diría a la gente es que no tenga miedo, que se diga verdad, porque la verdad de su situación financiera ya está ahí. La cuestión es que no la enfrentan, no la conocen, y el único que puede cambiar esa situación financiera, sea mala o sea regular, es quien no se está enfrentando a esa verdad. Nadie va a resolver tus problemas económicos si tú ni siquiera sabes si tu balance, vamos a decir, por hablar algo así y tal, es positivo o es negativo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es contarte verdad. ¿Cómo te cuentas verdad? Siéntate delante de un papel y anota
qué cantidad de dinero entra en tu casa. Lo mejor sería hacerlo anual para no engañarnos, porque hay gastos que no se producen mensualmente, con lo cual se nos pueden escapar. Pero si nos resulta más sencillo al principio, porque no nos hemos enfrentado nunca a nuestros números, pues vamos a hacerlo mensual. ¿Cuánto dinero entra mensualmente en nuestra casa y cuánto dinero sale? Una relación de todos los gastos que tenemos recurrentemente cada mes. Y si ahí podemos ir anotando esos gastos que sabemos que tenemos, bueno, pues trimestral, semestral o anualmente, y dividirlos entre 12, pues también nos puede servir. Es la única forma de saber si nuestros gastos van en correlación con nuestros ingresos. Si no, pues hay que revisar esos gastos y cuáles son suprimibles, cuáles podemos eliminar, siempre y cuando no afecten a nuestra supervivencia. Si afectan a nuestra supervivencia y no entra el dinero suficiente, ahí hay que preguntarse cómo puedo generar más ingresos. O sea, tendría que pensar si trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, qué opciones tengo para incrementar el volumen de ingresos, que puede ser si tengo empresa, quizá tengo que repensar mis servicios o las tarifas o ver cómo puedo hacer aumentar los ingresos, y si trabajo cuenta ajena, pues entonces igual lo que tengo es que valorar si el tiempo que estoy dedicándole a mi trabajo está correctamente remunerado, o si tengo que pensar en buscar otra opción o negociar nuevas condiciones económicas. Y ahí iba a hacerte, precisamente, está un poco hilado esto último, todos deberíamos de ahorrar, pero ¿cuál es ese porcentaje de lo que entra en nuestra casa que deberíamos de tener la posibilidad de ahorrar? Y en el caso de que no tengamos la posibilidad, tomar esas decisiones que decías, ¿no? Pues quizás buscar algún tipo de ingreso extra o cambiar de trabajo en ocasiones. El ahorro debe suponer un 10% de lo que entra en casa, de lo que entra, no de lo que queda después de todo lo que me he gastado, que es lo que suele pasar. Que normalmente yo no ahorro porque es que a mí no me queda para ahorrar. Es que no te tiene que quedar para ahorrar. Es que lo primero que tienes que hacer es reservar un 10% de lo que ingresas, ahorro. Y cuando digo un 10%, dice, bueno, ya, es que para ahorrar 10 euros, pues si son 10 euros, son 10 euros. Pero son 10 euros que menospreciamos en un mes, pero que un mes tras otro, tras otro, tras otro, va sumando y va haciendo una cantidad que lo óptimo sería que llegásemos a conseguir un colchón de ahorro que cubriese nuestros gastos vitales 6 meses para poder vivir un poco más tranquilos y para estar preparados para imprevistos. Claro que ese colchón no se hace de la noche a la mañana. Por eso, cuanto antes empecemos a crear ese colchón, antes empezaremos a caminar hacia nuestra libertad económica y a nuestra tranquilidad. Y luego lo que yo creo que ya hemos hablado más veces, pero es que cuando uno tiene ese colchón, que sus gastos vitales están asegurados en los próximos 6 meses, pase lo que pase, la creatividad se dispara y empiezas a pensar en alternativas para o bien reducir los gastos o para incrementar los ingresos. Pero tu cabeza deja de estar ocupada en cómo hago para llegar a final de mes. Tu mente deja de estar en esa postura de sobrevivir al mes y empiezas a pensar más a futuro y bueno, empiezas a tener otra serie de soluciones. Hablabas de la creatividad, de todo lo que nos supone, y una parte muy importante del libro, que corresponde a la colaboración que haces con Jorge Garrido, es el aporte o digamos, la importancia que tiene a nivel psicológico el orden, pues como decíamos, en el tiempo, en las finanzas y en el orden físico, ¿no? Sé que es un tema que a ti personalmente no te corresponde, pero sí que lo has tocado muchas veces, incluso lo has vivido en tus propias carnes, porque no olvidemos que tú te metes en este mundo, también creo que es una cosa que puede animar a la gente, por tu pasión por el orden, porque viviste ese cambio en ti misma, ¿no? Entonces, ¿qué aporta a nivel psicológico, así, digamos, metiéndonos en el campo de la psicología, este cambio de vida? Pues efectivamente no es el campo que a mí me toca, o sea, no sé los efectos porque yo los he vivido. La ansiedad se elimina, vives con menos estrés, control, paz mental, bienestar, una sensación de ligereza
tanto física como mental, porque esa mochila que muchas veces los psicólogos hablan, ¿no? Que vamos cargándonos de problemas en la mochila y vamos tirando esa mochila hacia adelante. Esa mochila, cuando tú pones todo tu entorno en orden, esa mochila se aligera. Tener cosas en casa amontonadas, muchas veces podemos pensar que no tiene un efecto para con nosotros porque no las llevamos encima físicamente, pero cuando te deshaces de cosas que ocupan espacio en tu casa, que no te estaban aportando nada, pero te estaban quitando espacio, la sensación no es solo de más espacio en casa, sino de ligereza física. Uno se siente mucho más liviano, mucho más ligero. Como yo no me quiero meter en un ámbito en el que no es el mío, aunque haya comprobado los beneficios psicológicos del orden, por eso le he pedido a Jorge, que sí que es su área, porque es psicólogo y coach, que escriba un apartado, una parte del libro en el que él nos explica de una manera más profesional y más técnica, ¿no? Desde su área, cuáles son los beneficios psicológicos de poner orden. Entre ellos está lo que estábamos hablando de la creatividad, nos encontramos mucho mejor y eso nos ayuda además para implementar otra serie de hábitos, ¿no? O sea, una de las cuestiones que tiene el orden es que se expande, quiero decir. Tú puedes decidir, y mucha gente me pregunta también, vivo con un desordenado, ¿cómo hago? Empieza a poner orden por ti. ¿Tú realmente lo quieres? ¿A ti te supone un problema vivir en un espacio desordenado? Un problema. Y cuando estamos hablando de un problema, estamos hablando de un problema psicológico, quiero decir, que te hace sentir mal psicológicamente porque no estás a gusto, porque el ruido visual te abruma, porque te avergüenzas, pero igual vives con alguien que ese desorden le da igual. No te preocupes tanto por el de al lado, sino por ti. Ordena lo tuyo. Pon tu espacio en orden, tus pertenencias en orden y, en la medida de lo posible, en los espacios comunes, pues que tú puedas tener tu parte en orden. Con el tiempo, la gente que está a tu alrededor y que ve lo que a ti te afecta positivamente estar en orden, muchas veces seguramente se acercarán y te dirán si les puedes ayudar o copiarán. Y ahí vamos a hablar de los niños. O sea, antes de preocuparnos de es que los niños tienen la habitación muy desordenada, preocúpate de cómo está la tuya. Si la tuya está en orden, los niños, por imitación, no va a ser inmediato, pero por imitación irán incorporando determinadas cosas en su espacio. Entonces, preocupémonos o ocupémonos de poner en orden nuestras cosas y dejemos que el orden se expanda. Eso iba a decir, que a veces utilizamos a los niños como excusa, y esto como el caso de leer. Si los niños ven un ambiente ordenado, ordenan. Si los niños ven leer, leen. Entonces es interesante esa parte. Voy a dejar también aquí una invitación, así que se la tiro, seguramente escuche este episodio, a Jorge Garrido para hablar en profundidad sobre los efectos psicológicos del orden y, bueno, podemos tratar algún tema más, como el que mencionabas, como la ansiedad, de otros temas con los que, paradójicamente, cada vez tenemos que trabajar más. Y estamos quizás en la época de la historia en la que más bonanza y más abundancia tenemos, pero no abundancia de la buena, sino abundancia de exceso de cosas. Entonces, quizás tener demasiado no es tener bien, sino gestionar lo poco bien, ¿no? Que eso iba a decirte que cuando consigues, pues eso, tener tu casa en orden, gestionar bien tus finanzas y tener un control del tiempo, también invertimos más en aquello que antes nos parecía caro en lugar de costoso, ¿no? Igual las decisiones que tomamos, pues prefiero tomarme una buena carne, voy al supermercado y tal, o voy a comprarme una buena mesa o una buena batidora en lugar de comprar muchos pocos, ¿no? Efectivamente, porque uno de los motivos que nos pasa, que nos genera también ese estrés y esa ansiedad, es que cuando tenemos esos momentos de estrés y de ansiedad, muchas veces para liberarnos de eso, salimos a comprar impulsivamente, porque la compra, en el momento en el que estamos comprando y es algo nuevo, algo que nos ilusiona, nos hace sentirnos bien, con lo cual es como una pequeña terapia para nosotros, ¿no? O sea, nos estamos, después de un día de trabajo en el que ha salido todo mal, has discutido, tal, sales y te vas a una tienda cualquiera y te compras un capricho. No estás solucionando nada. O sea, ahora lleva eso a casa y ¿dónde lo colocas? Si no hay espacio en el armario quizás para colocarlo o donde correspondiese. Entonces, esa recompensa rápida, pues no es la solución. Cuando tienes tu casa en orden,
puede ser que tengas evidentemente un día malo, pero puedes salir y dar un paseo, ver cosas bonitas, solamente viendo las cosas bonitas ya te puede alegrar el día y además sí que puedes pensar, pues necesito tal cosa, pero voy a pensar en sustituir algo de casa, ¿no? Pues yo qué sé, un jarrón o lo que sea que llevas tiempo. Efectivamente, el jarrón está en casa, está en su sitio, pero no es el que más te gusta y sales, ves varios jarrones y dices, pues voy a sustituir el que tengo. Pero lo compras de manera consciente, porque una de las claves también en todo, en el orden, en el espacio, en el tiempo y en el dinero, es hacerlo con conciencia, ser conscientes de a dónde se nos va el dinero y qué cosas compramos y en qué invertimos nuestro tiempo. Entonces, pues compramos ese jarrón, llegamos a casa, retiramos el que tenemos, que no era el que más nos gustaba, y ponemos el nuevo, que es más bonito. Y además, ahí es cuando dices, bueno, pues me voy a gastar, este jarrón me gusta y como no me he comprado 40 jarrones que no me gustaban y que los compraba por comprar, pues este me compensa y ahí invierto más dinero y además me encuentro más contento porque he puesto mi dinero en algo que a mí me gustaba. Y una de las cosas, aprovecho para comentártelo con respecto al dinero en el libro, una de las cosas que van a descubrir en el libro es a cuánto estamos vendiendo nuestra hora de trabajo, que es muy útil para cuando luego vamos a comprar, saber cuántas horas de trabajo cuesta eso que nos llevamos a casa. Lo importante también que es la jornada de reflexión en cuanto a quiero esto, pero voy a dejar que sedimente la idea o la necesidad para ver si realmente es una necesidad o nos estamos viendo presos de eso que decías tú antes, de pues a veces el aburrimiento, como la gula en el caso del hambre, ¿no? Vamos a dejar ver si tenemos sed o realmente teníamos hambre. Entonces, en el caso del tema de las finanzas y de las compras y de esta impulsividad, es muy interesante lo que decías antes, la planificación. Nosotros, por ejemplo, con el menú de la semana, que aprovecho para hacer un poco de spam de nuestro menú de la semana, que es algo de lo que estamos muy orgullosos de Más y Más, que es básicamente el cliente tiene la posibilidad de ver un menú que va de jueves a miércoles, es raro, en algunas cabezas suena raro, pero no, porque lo que hacemos es aprovechar las ofertas de los frescos, ¿no? Esto que hace que, bueno, facilitarle un poco esa planificación porque sabe más o menos qué comer, pero también ver así una perspectiva las ofertas y adecuar, ¿no? Para ello tenéis que hacer un trabajo que en este caso lo hacemos nosotros, que es la planificación. Es muy importante, yo lo viví en mis carnes cuando empecé a seguirte los pasos y aprender de tus consejos, tanto las charlas como luego las redes y ya a nivel de nuestra relación de amistad. Una cosa que me gusta mucho es esos momentos yo lo hago los domingos, pero quien lo haga los lunes, pues los lunes, el sentarse y planificar. Que hay veces que la gente se toma raro, por ejemplo, en una familia, ¿no? Que se sentasen a planificar pues cuáles van a ser los gastos de este mes o cuáles van a ser las compras de esta semana. Ahí das tú también consejos en cuanto a, pues como si fuera una junta directiva, ¿no? De una casa. Sí, la organización es la clave del éxito. O sea, si queremos que una casa funcione, tiene que haber algo de organización. Entonces, lo que estábamos hablando con respecto a la alimentación, tener los menús planificados te va a ahorrar. Y sobre todo, si están consensuados, ya no te quiero yo ni contar, porque ya además te ahorras un montón hasta de discusiones, porque ya se ha acordado cuáles van a ser las comidas de la semana y ya no te vas a encontrar con el de esto no me apetece o esto no me gusta. Jolín, con los menús del Más y Más, además, ahorras mucho tiempo porque quieras que no, o sea, yo lo que propongo en el libro es hacer esa planificación de menús, bueno, pues un poco con base a lo que hay en la despensa cuando estamos haciendo esa elaboración de los menús de la semana, los gustos de la familia, pero tengo que preparar, o sea, me tengo que sentar y poner las recetas que quiero llevar a cabo, pero si Más y Más, además, me ayuda a complementar ese cuadro, pues ahorro tiempo y si además me estás encajando los productos que están de oferta en el menú, además ahorro dinero. O sea, con eso me parece una iniciativa muy buena porque nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero, pero si por lo que sea no lo queremos incorporar, tenemos que ser conscientes que nos va a llevar un tiempo extra a nosotros pensar esos menús y buscar las ofertas. Pues si ya nos lo dan hecho, pues mucho mejor.
pues para eso estamos ahí trabajando en ello. Y además, otra cosa que es muy interesante, que pecamos todos un poco en eso, es que cuando tú ya lo llevas hecho en el supermercado tienes mucho más facilidad a la hora de comprar productos. Pues en el caso a nosotros nos gusta mucho apostar por los frescos, que siempre son saludables, ¿no? Y no recurrir en algunos momentos de hambre total a productos que en ocasiones pues son para más momentos puntuales y no para ese momento de gula, que sería un poco lo que decíamos antes cuando vas de compras y de repente igual no necesitas un jarrón, pero viste el jarrón y quieres ese jarrón. Invito a los oyentes a que, además de estar al loro de ese libro, que se inscriban al taller, que estará ya seguramente anunciado en nuestro Eventbrite. En Eventbrite, en @supermasymas, pueden encontrar todos los talleres. Y en este taller, Mónica, además de firmar el libro, nos hablará un poco más, nos soltará alguna pildorita también de lo que os vais a encontrar. Creo que próximamente, además, y en alguna parte del libro, incorporas una cosa que es muy interesante, que es la tecnología, hacerla nuestra aliada, a través de códigos QR para poder tener organizada, por ejemplo, la despensa y saber lo que tenemos. También algún tipo de descargable que tú has realizado para que se puedan descargar y, por ejemplo, tener orden de, pues eso, menús, o, por ejemplo, de una mudanza, que eso es súper importante también. Ese tema lo tendremos que tocar en algún momento, que quien más o quien menos en algún momento se encuentra haciendo cajas. Y bueno, un montón de cosas que pueden cotillar en tu web, que deletréanosla, porque ya sabes que mi dislexia me impide a veces este tipo de cosas. Mira, la web es bueno, no sé si a ver cómo lo hacemos. MRS Cleanor, Miss Cleanor. No sé si, y es, bueno, lo estoy haciendo fatal. www.mrscleanor.com. Perfecto, lo vamos a dejar de todos modos en la caja de descripción por si hay alguien conduciendo, que a veces pasa, nos escucha mientras conducen, entonces toda la información la vamos a dejar en la caja de descripción. Y de nuevo, muchísimas gracias, Mónica, por ayudarnos. Ya sabes que el claim es queremos ayudarte y nos ayudas mucho a que nuestra vida al final se haga más sencilla y más fácil para afrontar este septiembre maravilloso que viene y este nuevo año que seguramente viene cargado de éxitos si sabemos planificarlos y visualizarlos, ¿no? Sí, pues muchas gracias a ti. Solamente, bueno, mira, se me olvidaba comentar una cosa. Para la gente que que diga que el libro, bueno, pues al final es leer y no llevarlo a cabo, y esto que acabas de comentar de la tecnología, en el libro es un libro interactivo porque vienen unos QRs donde se puede ver la práctica del doblado vertical de un montón de prendas para que la gente lo pueda practicar en su casa y lo intenten, bueno, que lo consigan por sí mismos. Genial. Además, doy fe que he tenido la suerte de verlo antes de que se fuera a imprenta y verdaderamente engancha y se aprende un montón de cosas con esos videotutoriales. Pues ahora sí, gracias en nombre de Más y Más, gracias en nombre personal y del equipo de Queremos Ayudarte y esperemos que vuelvas muy pronto. Gracias a vosotros y gracias a todos los que escuchan el podcast de Más y Más y nos vemos, ojalá, nos vemos en septiembre en el Espacio 360. Este episodio ha sido posible gracias a Pringles. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.